Bueno, David, pues si te parece bien, comenzamos esta sesión en directo. Muy bien, muchas gracias. Genial. Pues buenas tardes, buenos días a todos. Hoy vamos a hacer aquí una presentación del nuevo máster en programación BIM con David Castañares. David Castañares es el director del nuevo máster BIM de ITECA. Además, es arquitecto y máster BIM por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente desempeña el cargo de BIM Expert en la empresa TIPSA. Además, desde hace años es también docente del curso de Dynamo que tenemos en ITECA, y realmente un poco viendo la demanda que había del curso y las buenas valoraciones que tenían los alumnos, tanto de David como del mundo de la programación, y también, lógicamente, viendo hacia dónde va el mercado, pues hemos dado este paso también de lanzar este nuevo máster. Hoy aquí hablaremos del nuevo máster en programación, hablaremos también de hacia dónde se dirige el sector de la construcción, por qué pensamos que la programación es es un nuevo mundo de oportunidades que se abre para todos los que os dedicáis al sector de la construcción, bien seáis arquitectos, ingenieros o cualquier otro tipo de profesionales de la construcción. Y es que se estima que para 2025 las empresas con más de 10 trabajadores cuenten al menos con un perfil de programador BIM. No sé si estuvisteis, alguno de los que estáis hoy aquí en BIMON, en la ponencia que tuvimos sobre programación BIM con Kevin Himmelreich. Nos avanzó también un poquito esto. Al final digamos, es la nueva ola en el sector de la construcción, y si queréis diferenciaros de los demás y, lógicamente, formaros en un campo con mucho futuro, pues creo que esta es una oportunidad. Así que nada, por mi parte esto es todo. David, lo dejo todo en tus manos, Muy cuando bien. quieras. Bueno, soy David. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, os invito que los que quieran participar durante la presentación nos escriban en el chat, o mejor aún, si pueden, que activen el micrófono y que pregunten lo que necesiten, ¿vale? De todas maneras, al final de la presentación dejaremos un ratito para que podáis comentar o preguntar lo que necesitéis. Supongo que estáis aquí porque tenéis cierta curiosidad, interés o incluso conocimientos acerca de la programación. Seremos la mayoría arquitectos e ingenieros, como en mi caso. Eh, y bueno, como ha dicho Juanjo, vamos a lanzar la presentación de este máster, ¿no?, que estamos preparando desde ITECA. Bueno, estas son las cosas que me gustaría ver hoy con vosotros. Tenemos aproximadamente una hora y a ver si nos da tiempo a ver todo, ¿no? Vamos a empezar. ¿Por qué este máster de programación BIM? ¿Por qué lo hemos creado? ¿Cuál es el sector, cuál es el estado de la programación en nuestro sector de la construcción? Vamos a presentar el temario del máster, que Juanjo os ha dejado también el link por si queréis consultar un poquito más en profundidad. Vamos a ver un poco la metodología que tenemos en Editeca para realizar todo este tipo de formaciones. Vamos a hablar de licencias y software y vamos a poner algunos ejemplos que vais a poder utilizar empleando la programación en vuestro trabajo diario. Bueno, ¿por qué este máster de programación BIM, ¿no? Yo me siento afortunado de poder estar viviendo este nacimiento y desarrollo de los distintos tipos de tecnología y cómo están creciendo tan rápidamente, ¿no?, que te permiten como usuario ver su propia evolución. Eso también implica estar muy al día y atento de todas las cosas nuevas que están apareciendo en el mercado. Pero de cualquier forma es muy fascinante. Entonces, bueno, los tiempos han cambiado totalmente. Si me dicen a mí mismo que hace 5 o 6 años que estaba empezando a trabajar con Revit apenas, perdona, iba a estar presentando este máster de programación, pues probablemente ni siquiera me lo hubiera creído, ¿no? Hubiera pensado que tiene que ver eso con un arquitecto si hacemos cosas totalmente distintas. Pero cada vez conozco más compañeros que eran ingenieros o arquitectos que están programando ya en su trabajo o que directamente se han pasado al sector de la programación. Y esto no es malo, al revés, yo creo que es muy positivo porque se están empezando a mezclar estos perfiles y saliendo una combinación muy interesante que pueden aportar cosas y dar como otro punto de vista a la hora de realizar los trabajos que hace tiempo eran puros de ingenieros o de arquitectos. Yo os puedo contar mi ejemplo particular. Empecé a trabajar en un estudio pequeño donde empezamos a trabajar con metodología BIM.
A partir de ahí me empecé a interesar por la programación, di el salto a una empresa más grande que era Acciona, donde ya utilizábamos este tipo de programaciones con Bing, con Python, y ahora, hace poco, me cambié de empresa a Tipsa, y uno de los puntos por los que decidieron contar conmigo es por ese interés y esa formación que tengo en el uso de las nuevas tecnologías y de la programación. Por lo tanto, como ha dicho Juanjo, es un tema muy recurrente y muy demandado por las empresas, ¿no? Entonces, como os pongo aquí en la diapositiva, estamos en la época de más digitalización del sector de la construcción. Están apareciendo un montón de nuevas tecnologías y el común denominador de todas ellas es el uso de la programación. Si buscamos un poco por internet para ver el estado en el que nos encontramos como sector, vemos que la situación actual, primero, no es nada buena, pero que hay una gran previsión de crecimiento y las empresas están empezando a ver los beneficios que esto le puede suponer. No nos engañemos, y todo el proceso suele venir de la mano del factor económico. Si las empresas se digitalizan es porque están viendo que pueden obtener más rendimiento económico o abaratar tiempos, lo que ello supone un abaratamiento de costes también. Pero también están viendo que esto les ayuda a estar más actualizados tecnológicamente y no se están quedando atrás con el resto de sus competidores. Por lo que, si miramos un poquito de cara al futuro, esto puede ser una gran inversión. Si nos fijamos en este gráfico que os traigo, vemos que nuestro sector ahora mismo está prácticamente a la cola en la inversión de tecnología. La construcción sigue siendo un proceso muy manual. Depende muchísimo de la eficiencia de la mano de obra que contratemos, de retrasos en la entrega de materiales, problemas en la obra que paran la producción, obtención de licencias que normalmente son muy tediosas y retrasan el proyecto, etc. De esto se ha hablado muchas veces. El sector de la construcción sigue siendo muy artesanal en comparación con cualquier otro sector, como puede ser el de la tecnología, que fijaros la cantidad de porcentaje que invierten todos los años en innovación, o cualquier otro, como puede ser la industria o la energía. Bueno, si miramos un poco a largo plazo, como decía Juanjo en la introducción, en los próximos 5 años se prevé que en nuestro sector crezca un 25% en trabajo. Estos trabajos, la mayoría de ellos van a estar asociados a las nuevas tecnologías y muchos de ellos van a estar asociados al uso de la programación. El resto de las industrias vemos que van a tener mucho crecimiento, especialmente todo lo que tiene que ver con tecnología e I+D. Es decir, esto va a tener que ver con robotización, cadena de montaje, control de la producción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ver un poco arrastrados con ese gran crecimiento tecnológico que se va a dar en España en los próximos años. Conclusiones de todo esto. Vivimos un sector con una escasa digitalización, que tradicionalmente ha estado nada o poco digitalizado. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Desde el 2008, con la crisis que hubo en España, se ha empezado a digitalizar mucho el uso y el diseño de los proyectos de arquitectura e ingeniería. ¿Qué ha pasado ahora con la crisis del COVID-19? Que estos procesos han recibido un impulso todavía mayor, ¿no? Muchos de vosotros habréis visto en primera persona cómo hemos pasado de trabajar prácticamente 24 horas en la oficina a trabajar completamente desde casa, y todo esto, que era un cambio que se iba a dar de manera natural en los próximos 10-20 años, pues se ha acelerado muchísimo y lo hemos tenido que hacer en apenas un año, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con todos estos temas de digitalización y de programación. Y por último, pues el futuro, ¿no? El futuro pasa por nuevas formas de trabajar y la adaptación de nuevos nichos y tecnologías que van a estar relacionadas con la robótica, el blockchain, la automatización y la inteligencia artificial. Y como hemos dicho antes, todo esto está completamente relacionado con la programación. Y como conclusión de todo esto, actualmente hay una muy alta demanda laboral. Las empresas que empezaron con el BIM hace ya 6, 7, 8 años, en el mejor de los casos, o las que llevan 3, 4 años, están viendo que el BIM les ha aportado muchos beneficios, pero que poco a poco, según va aumentando su nivel de madurez, se va quedando un poco escaso y necesitan que todos esos procesos que se pueden hacer de manera automática se hagan así. Entonces están empezando a demandar este tipo de profesionales. Vale, vamos con la programación en el sector. Vale, os voy a compartir
por qué aprender a programar, ¿no? Hay muchas razones para aprender a programar, pero yo he seleccionado unas pocas que es las que en su día me planteé yo, ¿no? Entonces, la primera, como ya hemos comentado, la demanda del mercado. Ahora mismo es una demanda que no hay suficiente gente para cubrir, ¿no? Segundo, por ti mismo, por mejorar tu productividad, aunque actualmente en tu puesto de trabajo no te estén demandando programar, tú puedes mejorar tu productividad y mejorar la productividad de tu empresa ofreciéndole este servicio. Y os aseguro que en cuanto empiecen a ver los beneficios, van a ser ellos los que os lo acaben pidiendo. Mejorar las capacidades del software. Los softwares de modelado BIM están muy bien, hacen un montón de cosas, pero a medida que te vas profundizando en su manejo, te das cuenta que también tienen muchas limitaciones. Pues con el uso de la programación podemos entrar en estas limitaciones y resolverlas. Nuevos nichos de habilidades. Yo siempre digo que aprender a programar te abre la mente en muchos sentidos. Empiezas a ver cómo funciona el programa, lo que te va a permitir optimizarlo mucho más. Y por último, un perfil diferenciado tecnológico y técnico. Cada vez hay más gente que ya está formada en BIM, cada vez hay más gente que maneja estas tecnologías. Hace unos años no era así, pero ahora mismo cada vez hay más. Y las empresas ya se están viendo un poco saturadas de este tipo de perfiles. Como pedir gratis y saben, y algunas han empezado a ir a hablar de Python, de Dynamo, pues si echáis un ojo por cualquier oferta de trabajo que se cuelga ahora mismo relacionada con el mundo BIM, en la mayoría ya empiezan a pedir este tipo de cosas. Algunas a lo mejor ni siquiera tienen la madurez suficiente para saber de qué va el tema, pero ya han empezado a oír que eso tiene beneficios y ya quieren incorporar este tipo de profesionales. Hay otras que ya saben perfectamente lo que están pidiendo y van al mercado a por este tipo de profesionales que ahora mismo está muy escaso. Vale, ¿qué lenguaje utilizo? En cuanto a eso también hay mucha controversia. Os diré que ahora mismo en el mundo de programación la mayoría de la gente trabaja en tres fases, digamos. Dynamo, Python y César. Todas ellas las veremos durante el máster, ¿vale? ¿De qué va a depender? Porque hay gente que maneja un sistema de programación y dice, este es el mejor y no quiero aprender ninguno más. Pues yo creo que sí, que es positivo manejar varios de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener su punto fuerte en uno de estos puntos que he puesto aquí, ¿no? Posibilidades, facilidad, flexibilidad, rapidez de ejecución, user experience o fiabilidad, ¿vale? Esto es un gráfico de Carlos Carballo que presentó en el programa de usuarios BIM en Madrid, que va a ser docente nuestro, en el que me gusta mucho porque explica de forma gráfica y muy intuitiva qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene cada parte de la programación, ¿no? Entonces, si os fijáis, Dynamo, a simple vista, es un programa que permite con mucha facilidad de aprendizaje obtener un montón de resultados rápidos y con gran flexibilidad, pero está un poco más limitado respecto a las posibilidades, la fiabilidad o la user experience, ¿no? En el otro extremo tenemos César, en el que te abre un montón de posibilidades. Al final es el sistema de programación con el que se ha creado Revit. Es muy fiable porque es muy difícil que el programa falle una vez que tengas hecho el código. La experiencia del usuario también es muy fácil porque apenas dando a un botón puedes ejecutar el programita o el plugin que crees. Pero por otro lado, la curva de aprendizaje es bastante complicada, ¿vale? Y en ese punto intermedio tenemos Python, en el que no es tan complicado aprenderlo y sí que nos da bastante más posibilidades, y la combinación de Python y Dynamo, que está sobre todo beneficiada en el tema de flexibilidad y rapidez, pero que al final supone dar el salto desde Dynamo a Python. Vamos a ir viéndolo un poco en profundidad, ¿no? Esta es la escalera que creo yo que deberíamos seguir para aprender a programar. Empezamos con Dynamo, ¿por qué? Porque somos profesionales que estamos muy acostumbrados a trabajar visualmente. La curva de aprendizaje es muy sencilla y enseguida empezamos a ver resultados, lo cual nos anima bastante a seguir aprendiendo, ¿no? Cuando dominamos Dynamo, vemos que hay un 20-30% de problemas que nos resulta complicado de resolver. Entonces, de ahí pasaremos a Python.
lo cual nos va a abrir muchas más posibilidades. De Python iremos a César, que es un poquito más complicado y nos permite abrir todavía más posibilidades. De ahí veremos HTML y JavaScript, que van a ser dos lenguajes de programación que nos van a ayudar para este último, que es Forge. Ahora veremos todos ellos en profundidad. Vale, en cuanto a las ventajas que tiene Dynamo. Es un programa muy potente y versátil. ¿Vale? Podemos trabajar de manera muy rápida, modificar un plugin, reutilizar un plugin que ya tengamos. Tiene puntos muy positivos como la creación del Dynamo Player, que permite a un usuario que no sepa utilizarlo, ejecutarlo sin tener que entrar dentro, coger, desconectar nodos, etc. Tiene un buen motor de geometría y es un aprendizaje muy intuitivo. Pero, ¿cuáles son estas limitaciones que tenemos con Dynamo? A veces tardamos más en ejecutar el script que en hacerlo a mano. Imaginaos que es un script que alinea cajas de referencia con muros, ¿no? Y tenemos que hacerlo un montón de veces. Pues si cada vez que tenemos que hacer esto hay que abrir Dynamo, ejecutarlo o darle al Dynamo Player, ejecutarlo, nos puede llevar más tiempo casi que hacerlo a mano, ¿no? O bastante más tiempo que si utilizamos, por ejemplo, César, nos creamos nuestro botón dentro del ribbon de Revit y directamente lo ejecutamos. Cuando procesa un gran número de datos, le cuesta. Es mucho más lento que otros lenguajes de programación, como puede ser Python o César. Dependemos a día de hoy de los paquetes y las versiones. Es decir, hay muchísimo contenido de desarrolladores, porque es una comunidad muy grande. Todos ellos desarrollan paquetes. Hay paquetes que te hacen ahorrar muchísimo tiempo, pero por otra parte dependemos de esos paquetes. Si ese paquete no se actualiza, si ese paquete deja de funcionar o si ese paquete es incompatible con otro paquete que tengamos instalado, pues dependemos de ello. Entonces tenemos que estar constantemente reciclando una y otra vez en nuestros scripts. Y bueno, y luego, por último, tiene ciertas limitaciones respecto a la programación. En Dynamo podemos trabajar con listas, podemos trabajar con diccionarios, pero se queda un poco corto con, por ejemplo, si queremos llegar a optimizar mucho más las cosas y utilizar otras entidades como clases, excepciones, etcétera, que ya a partir de Python sí podemos hacer. Bueno, en cuanto a Python, tenemos muchas ventajas. Es un salto que al principio cuesta un poco, pero es la evolución natural. Cuando ya has empezado a trastear mucho con Dynamo, poco a poco ves que sin darte cuenta empiezas a trastear nodos de Python, ¿vale? Es muy útil porque hay también un montón de recursos web. Podemos aprovechar mucho código que tenemos disponible y aumentamos un montón las capacidades. Podemos corregir, un poquito más complicado que con Dynamo, pero podemos corregir o utilizar nuestros scripts si somos organizados, tenemos nuestras librerías, etcétera. Y nos va a permitir acceder a la API de Revit, lo que, como hemos dicho, vamos a conocer un poquito mejor cómo funciona el programa y es donde vamos a sacarle jugo realmente a la automatización. Aumenta muchísimo las posibilidades de Dynamo y se puede interactuar con él. Desde Dynamo tenemos un nodo que es el Python Script, donde podemos hacer nuestros propios desarrollos e introducirlos en nuestra rutina de Dynamo. Por lo tanto, son perfectamente compatibles. Y una cosa muy buena es que actualmente es el tercer lenguaje de programación más usado. Y durante el año es el que más ha crecido durante el último año. Problemas, como hemos dicho, el paso de Dynamo a Python al principio es complicado y perdemos un poco la agilidad de Dynamo y pasamos a programación pura y tardamos un poquito más en generar estos scripts. Por último, con César, es muy potente, trabaja muy rápido ejecutando las rutinas a nivel interno. Como hemos dicho, la API de Revit está hecha con César y la mayoría de los plugins de estos que descargamos en Autodesk Store también, ¿vale? Es un lenguaje de programación muy estable. Dynamo, los que hayáis trabajado con ellos, a veces se nos queda pillado, desespera, hay que volver a cerrar y volver a abrir para que todo ejecute correctamente. Con César no pasa esto, ¿vale? El problema que tenemos es una sintaxis más densa y tediosa. Para definir cualquier cosa tenemos que escribir un código bastante más largo. Las modificaciones también son bastante más largas y la curva de aprendizaje es muy complicada. Esto ya estamos pasando a programación pura y dura. Por último, también lo veremos en el máster, la programación desde Forge, ¿no? Es la única manera que tenemos ahora mismo de programar en entornos web como BIM 360. Y
aquí hay una gran proyección y gran futuro, porque la mayoría de las empresas grandes ya están empezando a trabajar con este tipo de plataformas y hay una gran capacidad o un montón de cosas que podemos automatizar desde estas plataformas. Problemas: necesitamos varios lenguajes de programación, entre ellos HTML y JavaScript o C o C#, y es probablemente el entorno más complicado y más amplio para programar. Vale. Visto esto y teniendo un poco ya el panorama de qué se está utilizando ahora mismo para programar en arquitectura e ingeniería, qué vamos a ver en el máster, porque todo ello lo vamos a ver en profundidad, vamos a ver un poco el tema, ¿vale? Como os he dicho, os pasarán el link con el enlace para que podáis ver un poco más en profundidad, pero bueno, os lo pongo por aquí. Vamos a empezar con Dynamo. El primer bloque es Dynamo enfocado bueno, introducción de Dynamo y Dynamo enfocado al conocimiento más genérico, ¿vale? Desde ahí pasaremos a Dynamo especializado en estructuras, Dynamo especializado en MEP y Dynamo para Civil 3D, ¿vale? Esto es un campo muy nuevo. La primera versión de Dynamo para Civil 3D apareció en el año 2020, en la versión de Revit, y es un campo que tiene muchísimas posibilidades. Los proyectos de infraestructura con Civil 3D suelen ser proyectos muy grandes donde se pueden automatizar un montón de tareas. Desde ahí pasaremos a Python, donde tenemos 3 módulos en los que veremos, bueno, ahí tenéis varias cosas que vamos a tratar en el curso, pero pasaremos de Python 0, de no tener ni idea y cómo se empieza a interactuar con Revit, hasta llegar a trabajar con la API de Revit desde Python. Tenemos un curso en el que veremos el Big Data, la inteligencia artificial y el Machine Learning, cuál es el estado. Este curso es un poquito más teórico, pero os va a venir muy bien para ver las posibilidades que tenemos y cómo va a evolucionar nuestro sector. Vamos a hablar de diseño generativo. Ahora luego os pondré algunos vídeos para que los que no sepáis de qué va esto os hagáis una idea. Y veremos el curso de César y 2 específicos que van casi los 3 de la mano para trabajar con la API de Revit, ¿vale? Al final de estos cursos llegaremos a crear nuestros propios plugins de tal manera que nos haremos nuestro propio plugin, igual que si lo descargáramos de estas tiendas que hemos mencionado de Autodesk, ¿no? Luego veremos 2 lenguajes propios de programación como son HTML y JavaScript que vamos a necesitar para los módulos de Forge, ¿vale? Como he dicho, el módulo de Forge es muy amplio, abarca un montón de cosas, pero vamos a intentar ver la mayoría de las posibles y las que más utilidad tienen en nuestro sector ahora mismo. Por último, con todas estas posibilidades, la última parte del máster se centra en la extracción de datos, de modelos, cómo podemos presentar estos modelos de forma ordenada al cliente, cómo podemos sacarle el jugo, ¿no? Porque es como cuando tenemos una materia prima, hay que refinarlo y mostrárselo al cliente para que pueda entender de lo que estamos hablando. Bueno, seguido de esto del tablero y Excel tenemos Power BI, que nos va a permitir hacer gráficos y visualizaciones interactivas. Ya veremos también un ejemplo a lo largo de la charla. Y los análisis de datos y bases de datos, ¿vale? Por último, al finalizar el máster vais a tener que realizar un trabajo final de máster que va a ser un recopilatorio de los proyectos finales de cada uno de los cursos. Bueno, para los que no hayan hecho ningún curso con nosotros en EITECA, os voy a explicar un poco la metodología. Bueno, lo primero, en EITECA la mayoría de las clases, bueno, la mayoría no, el 100% de las clases son online, lo que os va a permitir desarrollar el máster a vuestro ritmo, ¿no? Con completa disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana. Vais a tener esa flexibilidad, pero por otra parte vais a tener el soporte de los profesores, ¿no? Vais a tener resolución de dudas ilimitadas en el foro, lo que va a crear una comunidad de conocimiento, ¿no? Tenemos 2 años para completar la formación. Cada cierto tiempo renovamos el contenido y tenemos una gran variedad de profesores. La verdad es que este máster, cuando me propusieron hacerlo, desde el primer momento intenté pensar qué máster me gustaría o me hubiera gustado hacer a mí, ¿no? Y empecé a llamar a la gente que de verdad consideraba
qué más sabía de esto y se lo propuse. Y la verdad es que he tenido suerte de que casi todos de ellos les ha parecido bien la idea. Entonces, tenemos una representación de un montón de profesionales, de un montón de empresas importantes que están trabajando en proyectos muy importantes. O sea, no es el típico perfil de persona que ha trabajado mucho en formación, pero no está involucrado en proyectos. Todos ellos están trabajando en proyectos y saben de dónde sacar realmente el partido. Y por último, va a ser un máster, como suele ser nuestra formación, muy orientada a la práctica. No sé si tenemos por ahí alguna pregunta. Bueno, No, por ahora, si me quieres pasar alguna pregunta, Juanjo, por, a- por me ahora dices. no, por Vale, ahora no han lanzado preguntas, pero si quiere alguien lanzar alguna pregunta, que aproveche ahora o continuamos, como queráis. vale, vale. Escribir por No, el chat lo digo que... porque no veo el chat, ¿eh? Si están escribiendo a alguien, me paras y me la lanzas, ¿vale? Vale. Venga, pues seguimos con el tema de licencias y software. A ver. Vale, pues bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? ITECA os va a proporcionar las licencias necesarias para realizar el máster, sobre todo la Revit, Dynamo, que es a día de hoy gratuito, está incluido con la licencia de Revit. Eso sí, todo versión estudiante, ¿vale? Vale, y vamos a ver algunos ejemplos de trabajo que se puede hacer con programación, ¿no? Porque estos días, cuando nos han contactado distintos alumnos interesados por el máster, muchos de ellos nos preguntaban, oye, pero ¿qué cosas podría hacer? ¿Cómo podría convencer a mi empresa para hacer este tipo de máster? Entonces, voy a dar unas pinceladas de qué se podría hacer. En realidad, eh, estos son cosas que he ido desarrollando yo durante mi ejercicio profesional o donde creo que he podido sacar un poco partido a esto de la programación. Pero depende tanto como personas o empresa tengamos, ¿no? Al final cada uno trabaja de una manera específica, hace un tipo de proyectos específicos y es en ese tipo de proyectos donde puede sacar un poco el jugo. Pero os voy a dar algún ejemplo para daros ideas, ¿vale? Bueno, el primero de ello, mejora de las prestaciones de software. Yo la mayoría de proyectos los desarrollo con Revit y Revit tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es, por ejemplo, cuando queremos hacer geometría compleja. Hacer todo este tipo de geometrías con las herramientas que vienen por defecto en Revit es muy complicado. Con Dynamo, con programación, con Python, se puede llegar a resolver cualquier tipo de geometría, hacer la paramétrica, hacer las pruebas que creamos necesarias y traerlas a Revit como elementos nativos. Vale. En cuanto a la calidad y gestión del modelo, que es las labores que está desarrollando sobre todo los últimos años, ¿para qué he utilizado la programación? Para volcar de manera automática clases de, bueno, perdón, es clases de Navis a Revit, ¿vale? Que puedo seleccionar el punto donde tengo el class y llevármela a Revit poniendo un marcador, una bola, etcétera, para que ya en el modelo pueda visualizarlo. Optimización de elementos según parámetros, como el sol o la eficiencia energética. Por ejemplo, si queremos que una fachada tenga la orientación solar idónea, podemos parametrizarlo y hacer pruebas. Gestiona a partir de un Excel de todos los parámetros o características del modelo. Esto es una cosa que me gusta mucho hacer porque normalmente cuando trabajas en un proyecto muy grande hay gente especialista en algo, ¿no? Entonces, la mayoría de estos proyectos suelen tener a alguien que tiene un control muy exacto de qué tipo de especificaciones tienen las habitaciones, qué normativa tiene que cumplir, etcétera, etcétera. Pero esa persona a lo mejor no tiene acceso al modelo, ni siquiera sabe modelar, ¿no? Nosotros podemos extraer de forma masiva todos estos datos del modelo, que otra persona trabaje en una base de datos de Excel pura y dura y que cuando la tenga rellena y sepamos si la habitación va a ser RF o no, o si las puertas tienen una característica determinada, podamos volcarlo desde el Excel a Revit. Entonces, esto es muy útil. Gestión y solución de warning. La higiene de los modelos depende mucho de que estos warnings no aumenten en exceso, ¿no? También depende del tamaño del archivo. Esto lo podemos gestionar y resolver todos los warnings que tienen que ver con algo de manera automática o ver por qué una determinada semana ha aumentado un montón el número de warnings. Ya lo veremos cómo podemos hacerlo.
Auditoría de modelos de forma automática. Nosotros con la programación podemos, una vez a la semana, decir que nos abran los modelos en una ruta, nos los audite y nos los cierre. Estando yo a lo mejor en mi casa o haciendo cualquier otro tipo de cosa. No tengo que estar delante del ordenador abriendo un modelo, auditando, cerrando, lo que puede suponerme horas realmente inútiles, que puede hacer un ordenador por mí. Enviar elementos de forma automática a su workset. Es una rutina que la podemos hacer de manera muy sencilla, pero que me parece muy útil porque me ha pasado más de una vez, ¿no? Que cuando controlas la visibilidad a través de WordPress para sacar planos y de repente mucha gente modelando o gente que entra a ayudar para la entrega en un momento determinado, pues que a veces como seres humanos nos equivocamos, ¿vale? Pero un ordenador no tiene por qué equivocarse. Entonces, a la hora, antes de sacar los planos, ejecuto mi script, me lleva todos los elementos al WordPress que tiene que ir y me aseguro que esos planos van a salir correctamente y no van a salir en un plano de evacuación el mobiliario, por ejemplo. Renombrado automático de familia, ese tipo de cosas súper repetitivas que de repente nos cambian el criterio para renombrar las familias o no hemos estado siguiendo el web y tenemos que renombrar todas las familias, todas las vistas, etcétera. Eso no tenemos por qué hacerlo a mano y es una aberración tener a una persona haciendo eso durante horas. Lo podemos automatizar y hacerlo. Renombrado masivo de elementos según web, un poco lo mismo. Revisión de los rangos de vistas aplicados a vistas. Creación automática de los worksets. Si nuestro estudio, nuestra empresa siempre trabaja con los mismos worksets o no siempre trabaja con los mismos worksets, pero tenemos un proyecto en el que hay 80 modelos y esos 80 modelos tenemos que generar los worksets correspondientes para que todos sean consistentes. Tampoco voy a hacerlos a manos, es una pérdida de tiempo. Puedo hacerme un Excel con los worksets con los que trabajo y automáticamente que me los genere en el archivo. Vale, y estos otros ejemplos pues, de gestión de modelo con los que suelo trabajar, cuando inicio un archivo, por ejemplo, que me haga por cada workset una vista en la que se vean todos esos elementos. ¿Por qué? Porque a veces me gusta chequear este tipo de cosas y me parece muy cómodo que tenga una vista administrada, como yo le digo, en el administrador de vistas, en la que me pueda meter y vea los elementos que están en habitaciones, en mobiliario, en evacuación. Este, por ejemplo, era el workset de escaleras y elementos metálicos. Pues de manera muy sencilla puedo gestionar ese modelo sin tener que estar creando una vista, ver, hacer filtros, etc. Y también lo hago de manera automática, porque es una forma con la que suelo trabajar. Aprovecho, David, para interrumpirte, ¿vale? Sí. Tenemos un par de preguntas además que son similares. Nos pregunta Angélica y Paloma, sus preguntas son similares. ¿Qué nivel de conocimientos hay que tener en Revit para hacer el máster? Y Paloma, si es necesario tener algún conocimiento de programación o empezamos de cero. Vale. En cuanto a la primera, conocimiento de Revit, es recomendable que sepamos de qué va el asunto, ¿no? Que trabajemos con Revit, que sepamos más o menos trabajar. Cuanto más conocimientos tengamos de Revit, más partido le vamos a sacar a la programación porque vamos a automatizar muchas cosas que se hacen con Revit. Entonces, lo que digo siempre, para sacar partido a la tecnología, primero tenemos que conocerla. Entonces, sería recomendable que supiera Revit. Si no sabéis, tenemos también muchos cursos en Editeca, que a lo mejor le podemos recomendar alguno, pero nosotros no vamos a empezar explicando nada de Revit. El máster va a estar exclusivamente centrado en la programación. En cuanto a si hay que tener algún nivel previo de programación, está pensado para que parta de un usuario que no sabe absolutamente nada de programación y que acabe dominando cualquiera de estos temas. Genial. Pues yo creo que hemos respondido a esas dos consultas. Gracias, David. Vale, a ti. Vale, bueno, pues seguimos con cosas que se pueden hacer. Tarea de gestión, coordinación de modelos. Esto es lo que decía yo de que al final cada uno tiene sus propias tareas que tiene que automatizar, ¿no? A veces te topas con ella a base de hacer trabajo repetitivo. Este es un proyecto que hice mientras trabajábamos en Acciona, en el que, como podéis ver, había un montón de modelos, o el proyecto era muy grande, estaba dividido en un montón de zonas, y cada una de esas zonas tenían unas 15 disciplinas aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasaba? Que era un proyecto de infraestructura en la que cada uno de los muros, o la mayoría de los muros, eran muros estructurales de 40, 50 o 60 centímetros de grosor, ¿vale?
estos muros tenían que estar muy definidos los huecos que se hacían en ellos, porque cada uno de esos huecos tenía que tener unas esperas, dejarlas preparados para empezar a construir, y teníamos algo así, ¿vale? Fijaros la importancia que tenía esto, que se llegó a hacer un archivo de coordinación en la que solamente estaban modelados los huecos. Nosotros, desde la disciplina de arquitectura, teníamos que modelar cada puerta que estuviera en un muro de hormigón para dejar preparado ese hueco. Entonces, imaginaros, bueno, y teníamos que poner esta familia específica, que era la que después iba a seleccionar los puntos en obra y se iba a monitorizar para saber exactamente dónde iba ese hueco. En las primeras fases del proyecto esto era una locura, porque cada vez que se movía un muro por cualquiera de las otras disciplinas, cambio de diseño, cambio de normativa, etcétera, teníamos que volver a este archivo, activar las puertas y mover y ajustar nuestro nuevo hueco. Al poco tiempo nos dimos cuenta que nosotros no podíamos trabajar así, porque primero iba a haber un montón de errores que acabarían en obra y acabaría costando dinero a la empresa. Y segundo, porque íbamos a dedicar un montón de horas a hacer esto y no íbamos a poder avanzar en nada más el proyecto. O sea, se nos iba a comer prácticamente todo el tiempo que teníamos dedicado a este proyecto. Entonces, una de las labores que hicimos para automatizarlo es pensar que en nuestros propios familias de puertas, de cualquier tipo de hueco, metimos esa familia de marca. De tal manera que cuando en este archivo central, donde se reflejaban todos los huecos, actualizábamos el modelo de arquitectura y hacíamos para correr el plugin que habíamos creado, cogía la posición nueva que teníamos aquí marcada en la puerta, la adaptaba y nos decía si con un parámetro si ese elemento había cambiado o no. Fijaros aquí, esta es solamente una parte de todo ese complejo. Aquí simplemente había 800 huecos que tenían que ver con instalaciones, con arquitectura, etcétera, etcétera. Pues hacer esto a mano y buscar las 7 diferencias de cuál es la puerta que ha cambiado era una completa locura. De esta manera, cuando se cerraba el modelo de markup, pasábamos el plugin, lo actualizábamos y lo guardamos y sabíamos que eso estaba perfecto para que pudiera ir a obra y los huecos estaban coincidiendo con la última actualización del diseño. Y aparte de eso, cogíamos y en cada uno de los huecos lo renumerábamos, le decíamos la disciplina que le había pasado, el tipo de muro que era, si era un muro para las puertas, un parámetro que nos indicaba que esto estaba generado con un macro, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de las posiciones, de dónde se ubicaba, etcétera. ¿Qué más cosas podemos hacer? Lo bueno de la programación es que no solamente se van a aprovechar de ello la gente que esté gestionando un proyecto, a cualquier nivel puede sacarle partido, ¿no? Si estamos modelando, ¿qué podemos hacer? Pues creación de vistas de manera automática, generación de planos de manera automática, aplicación de ScopeBob de manera automática, alinear ScopeBob con muros que no se puede hacer desde Revit, creación masiva de elementos, interoperabilidad de Revit o cualquier base de datos con Revit, Civil con Revit, Rhino con Revit, que ahora mismo es imposible y si os ha tocado alguna vez hacer esto, os sabréis el dolor de cabeza que supone. Generación automática de suelos o acabador de habitaciones. Imaginaos que estamos haciendo un hospital, un centro comercial y tenemos 200, 300 habitaciones. Que una persona se ponga a modelar esos acabados de habitaciones a mano porque luego no lo han pedido para la medición y tenemos que saber los metros cuadrados exactos, es un sufrimiento terrible. Lo podemos hacer de manera automática y tardamos muy poco en hacerlo. Y esa rutina, una vez que la tengamos generada y creada, la podemos reutilizar para los distintos proyectos en los que trabajemos de esta manera. Pero claro, habrá estudios o empresas que le interese esto porque modelan acabados, o habrá otras que digan, no, es que yo modelo estructura y a mí me interesa sacar la cara de los encofrados de todos los pilares. Pues lo puedes programar. Introducción de datos de Facility Manager como mobiliario según área. Imagínate que somos una empresa que gestiona inmuebles, ¿no? Y trabajamos con los modelos de Revit, pero ni siquiera modelamos. Pues a lo mejor nos interesará saber programación para meter de forma masiva datos como eso, en qué punto o en qué habitación tenemos esta mesa o en qué habitación tenemos esta silla. Y de tal manera que podamos hacer tablas, pasarlos a programas de gestión de datos y tener un control exacto de qué tenemos en ese edificio o para realizar el mantenimiento predictivo de cuándo se va a fundir una bombilla,
¿En qué año vamos a tener que cambiar la climatización, por ejemplo? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer modelando? Transformado de geometría de WLG o incluso línea de WLG, modelarlo automáticamente a muros, colocación automática de familias, siguiendo unos puntos o en unos puntos concretos, generación de geometría compleja y avanzada, bueno, como hemos visto. Os dejo por aquí también unos ejemplos de blog en los que también te dan ideas de cosas que se pueden programar, incluso comparten la programación de cómo lo puedes hacer, etcétera. O sea, hay mucha información en Internet y cuando sepamos un poco de qué va esto, podemos acceder a ella, filtrarla y reutilizarla para lo que necesitemos. ¿Para qué podemos utilizar también todo esto? El cumplimiento de normativa. Y esto, como os decía, es otro de los ejemplos de aplicación muy específica, ¿no? En este proyecto que os comparto, le daban muchísima importancia al cumplimiento de la normativa de incendio. Y a su vez, esas líneas de evacuación tenían que estar preparadas para hacer un clash geométrico que no chocara con ningún tipo de instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues todas las líneas que tuvieran el mismo recorrido, ¿no? Hacíamos un cálculo automático, ¿no? Que nos dijera cuál es la distancia total, que en este caso tenía que ser menos de 45 metros, pero había excepciones cuando la sala era eléctrica, por ejemplo, tenía que tener 15 metros a la salida de una puerta o tener 2, ¿no? Pues todo eso lo podemos automatizar y decir, cuando no se cumpla esto, me lo marcas en una tabla que tengo yo creada en una vista en rojo. Es decir, como cosas muy particulares para un problema muy particular de un proyecto. Vale, lo que os hablaba antes, vale, todo esto está muy bien, podemos sacar un montón de datos, pero esto hay que gestionarlo y depurarlo para poder luego enseñárselo a un determinado cliente, ¿no? Esta es la escuela de arquitectura que modelé en su momento y cómo podemos utilizar los datos del modelo para trabajar de forma visual con ellos, ¿vale? A ver si puedo hacer... Sí. Vale, esto es un desarrollo de Power BI que ha realizado José Capucho, que también va a ser docente nuestro de esta parte de Power BI. Y lo que creamos con este tipo de aplicaciones es un entorno visual en la que ponemos los datos de la manera que a nosotros nos interese para vender un producto o para mostrar un dato o para una toma de decisión, lo que queramos. Si os fijáis, aquí hemos creado unos gráficos en los que vamos pinchando y nos va diciendo la superficie útil por metros cuadrados. Podemos seleccionar con los filtros que hemos preparado por niveles para sacar el número de metros cuadrados por niveles. Pero podemos hacer muchas más cosas. Esto es totalmente configurable. El tipo de mobiliario que tenemos por planta, ¿vale? Y el número de elementos por habitación, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico en el que más o menos las aulas son los elementos, o sea, las habitaciones que más mobiliario reúnen. Y, por ejemplo, los aseos, los que menos, ¿no? Pero podemos irnos a cada una de ellas e ir viendo distintos datos, así como mediciones, el tipo de mobiliario que tenemos, el número de mobiliario, etcétera, ¿no? Aquí tenemos filtros por niveles, o sea, es decir, podemos exponer estos datos de la manera que a nosotros nos interese. ¿Para qué nos puede servir eso también y para qué lo estamos utilizando? Para gestión pura del modelo. Tenemos un desarrollo que lo que hace es todas las semanas nos vuelca información sobre una serie de parámetros que consideramos nosotros importantes para la gestión de calidad de un modelo, como pueden ser el número de warning, el número de elementos duplicados, el tamaño de los archivos, el número de link, etcétera, ¿vale? Y todas las semanas, de manera automática, nos coge los archivos de los distintos socios que tenemos y nos vuelca esta información. Con estos gráficos podemos ver si de una semana a otra, de repente, el número de warnings se ha disparado. O el número de elementos, por ejemplo, en estructura se ha multiplicado por 3 y detectar que ahí ha pasado algo. Puede ser porque justo esa semana había una entrega y se ha trabajado mucho, o porque ha habido alguien, ha metido la pata y ha dado a copiar y pegar al mismo lugar 3 veces y entonces
cuando hagamos esa medición nos van a salir un montón de elementos duplicados. Entonces, es una manera muy fácil de controlar y gráfica, o por lo tanto, mucho más amigable de controlar todo este tipo de parámetros, ¿no? Tenemos por aquí, por ejemplo, otra hoja donde tenemos listado las luminarias por niveles, podemos ir haciendo recuento, nos sale el número de luminarias, etcétera, ¿vale? Eso por daros un poco idea de lo que podemos hacer trabajando con datos. Pero se me ha ido la presentación. Vale. Y nos queda un ratito. Voy a aprovechar para poneros unos vídeos cortos que tienen que ver con la parte de diseño generativo, inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? Como podéis ver en el vídeo, se está utilizando el diseño generativo para optimizar la forma exacta para obtener el número de plazas más adecuado, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo. Vale. Esto puede parecer muy futurista, pero ya se está utilizando, ¿vale? Esto es un proyecto de Zaha Hadid. Es un pabellón en el que a través de una serie de parámetros que van tocando aquí, pueden configurar la distancia entre los objetos, lo mínimo, lo máximo que rota esos objetos, etcétera, etcétera, ¿vale? Para dar distintas opciones de presentación pues de las exposiciones dentro de este pabellón, ¿no? Vale. Y por último, os voy a enseñar una cosa para que veáis en el punto en el que estamos, ¿no? Porque hay mucha gente que también lo vais a entender, ¿no? Hay mucha gente que tiene como mucho miedo al cambio, mucho miedo a todo esto de la tecnología, que por otra parte es comprensible, ¿no? Pero esto es una empresa que empezó a desarrollar este tipo de software hace unos 3 o 4 años, en los que, bueno, ellos básicamente dicen que de manera automática y a través de la inteligencia artificial y este tipo de soluciones, te generan un proyecto completo. Entonces tú estás viendo que carga un WG de tu parcela, ¿no? Y tú tienes una serie de parámetros que puedes configurar totalmente, como que la cocina, normativa, metros cuadrados construidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya te empieza a dar como un prediseño de lo que tú quieres, que lo puedes configurar y gestionar completamente a tu gusto, ¿no? Entonces, te va creando una serie de viviendas, te va creando las plantas necesarias, pero en algún momento tú incluso puedes llegar a editarlo manualmente, ¿vale? Va añadiendo nuevos edificios. Y todo esto lo vas viendo también en un visualizador en el que ves el modelo 3D, ¿no? Ahí elige el contorno de la parte de parking que quiere. Como veis, está totalmente coordinado con la estructura de la parte de arriba, ¿no? Y vas viendo todo ello, los datos parecido a lo que hemos visto en el Power BI, pero de tiempo real, ¿no? La superficie bajo rasante, aparcamientos, zonas comunes, trasteros, ¿no? Y entonces, en función de lo que tú quieras optimizar en este edificio, puede ser sacar el mayor número de viviendas o sacar la mayor eficiencia energética, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí veis que manualmente se mete a modificar algunas cosas para que no tenga un aspecto como tan predefinido, y a su vez te va dando todo el presupuesto de lo que valdría ejecutar esto, ¿vale? Bueno, voy a adelantarlo un poquito para que veáis que acaba sacando hasta la memoria, ¿vale? Te saca la memoria de superficies, descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último te dice, oye, ¿quieres que te exporte estas plantas a CAD o quieres el modelo BIM? ¿Vale? Todo esto se está haciendo ya, no es un tema de ciencia ficción dentro de años, no, ya se está haciendo. Imaginaros cómo va a evolucionar esto en los próximos años. Y esto va a cambiar mucho la manera en que tenemos de trabajar. No creo que directamente este tipo de soluciones digan, ya no necesitamos arquitectos, ya no necesitamos ingenieros, pero sí que vamos a tener que ofrecer otras cosas un poco más en consonancia con las nuevas tecnologías que están apareciendo. Y yo entiendo que esto genera mucha resistencia y genera mucho miedo, pero adaptarse
no pasa por otra cosa que por la formación. O sea que eso es todo lo que quería compartir con vosotros. Espero que os haya resultado interesante y nada, estamos aquí abiertos a cualquier pregunta que hagáis. Eso es. Genial, fantástico, David. Muchísimas gracias. Si queréis podéis ir preguntando. Algunos, bueno, no hemos hablado todavía de plazos, de precios y demás, pero lógicamente es algo que tenemos que comentar. Lo que sí que os quiero remarcar es que esta primera edición os vamos a tratar con mucho cariño, vamos a estar muy pendientes de vosotros, de vuestra evolución. Tanto David como el equipo de ITECA va a estar a vuestro lado durante la evolución del máster. Vamos a hablar con vosotros a mitad del máster, al final del máster. Rafael González del Castillo, que es el CEO de ITECA, me ha prometido también que personalmente a todos los que paséis por esta edición enviará vuestros currículums también a las empresas con las que actualmente trabajamos. Y bueno, nosotros realmente creemos, y David estoy seguro que también, que los que paséis por este máster, pues seréis los líderes de la tecnología de la construcción actualmente y seréis pioneros y lógicamente pues tendréis muchas puertas abiertas debido a esto. En cuanto al precio del máster, el precio del máster sin descuentos son 4.490 euros, pero tenemos unas plazas limitadas y de hecho los primeros que están apuntando están consiguiendo este precio al 30% de descuento y además termina ya a finales de mayo, principios de junio, perdón, a principios de mayo terminamos ya con esta promoción. Con el 30% de descuento se quedaría en 3.143 euros. De todos modos, voy a compartir pantalla yo un segundito. Si... Vamos a ver. ¿Puedes o te tengo que dar paso? No, puedo yo, no te preocupes. Vamos a ver. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Si entráis en... ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, sí, ¿Sí? sí. Vale. Si entráis aquí en el máster, solicitáis os he compartido este enlace. Si solicitáis aquí información, os llegará un email con toda la información del precio, hasta cuándo dura la promoción y también el dossier que también os he compartido con vosotros. Vamos a ver. La idea de comenzaremos a finales del mes de junio el máster. Tendréis acceso a los contenidos durante 24 meses, como en el resto de máster. Y os iremos dando acceso a los módulos de forma paulatina. Como mínimo tendréis un nuevo módulo cada mes. Son 13 módulos. En principio, en un año, si avanzáis a buen ritmo, podréis prácticamente haber acabado el máster, más lo que tardéis luego en entregar el proyecto. Vale. Dejo de compartir. Un segundito. A ver. Si tenemos alguna pregunta. Bueno, como ha dicho Juanjo, hemos creado un curso gratuito de 1 hora, ¿no? Has dejado por ahí el link, Sí, por correcto. si queréis profundizar un poco en esto, un poco de introducción al mundo de la programación y ver un poco las posibilidades, ¿no? Un poco lo que hemos visto hoy aquí, pero más extendido. Lo voy a compartir aquí de nuevo para que lo tengan. No sé qué os ha parecido la presentación. ¿Os veis capaces? ¿Veis que el mercado se está demandando esto? ¿Qué inquietudes tenéis? Nada, ¿no queréis? No hay preguntas. Vamos a ver. Bueno, pues si no, David, si no tienen preguntas, entonces es que ha estado muy bien la explicación, ha quedado todo Muy muy bien, claro. nada, pues gracias a todos por haber asistido. Si tenéis alguna duda o queréis comentarnos cualquier cosa, tenéis nuestro contacto. Cualquier tema en cuanto a temario lo puedo resolver yo, cualquier tema de gestión nos lo atenderá Juanjo y nada, estamos a vuestra disposición. Voy a compartir aquí mi email por si queréis escribirme también. De todas formas, en la web de ITECA tenéis diferentes formas de contactar y nada, cualquier duda. Curso para principiantes
Bueno, tenéis un curso, Angélica, tenéis un curso de iniciación. Ah, no sabes nada de... No sé nada de BIM. Tienes un curso también en Editeca, tienes cursos gratuitos de BIM para iniciarse. Si entras en la web, en la parte superior derecha, tienes cursos gratuitos de BIM y de Revit, que pueden ser un buen punto de partida. Y luego hay también, lógicamente, cursos ya una vez que empieces la metodología, pues para continuar. Y luego ya, pues una vez que sepas, pues genial, ya entonces serías una alumna potencial para este máster. Bueno, pues fantástico. Cualquier duda nos podéis contactar, como hemos dicho. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que os haya resultado interesante y que tengáis ganas de entrar en este mundo de la programación, porque de verdad que es una forma muy buena para diferenciarse en el sector y que eso os abra las puertas de, pues, lógicamente, de trabajos y de mejores trabajos y de progresar en vuestro sector y en vuestras empresas. Fantástico. Muy bien, buenas Pues tardes a nada, todos. hasta luego. Hasta luego, adiós.